El domingo 2 de febrero, un inusual fenómeno meteorológico sorprendió a los habitantes de los municipios de Tepeyagualco y Oriental, en el estado de Puebla. Una fuerte granizada cayó sobre la región, cubriendo calles, campos y vialidades con una gruesa capa de hielo, transformando el paisaje en un escenario invernal. El evento, catalogado como anómalo para la temporada, dejó a los pobladores impresionados y alertas ante sus posibles consecuencias. La intensa lluvia, acompañada de granizo de gran tamaño, comenzó a caer durante la tarde y se extendió por más de 2 horas y media. La magnitud del evento fue tal que los habitantes de la zona lo calificaron como una manifestación del cambio climático, ya que no es común que en febrero se presenten precipitaciones de este tipo en la región. Las imágenes del impresionante paisaje nevado no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Los internautas compararon el aspecto de Tepeyagualco con lugares como Canadá o Suiza, debido a la densa acumulación de granizo. Sin embargo, más allá de la belleza visual del fenómeno, los habitantes mostraron preocupación por las posibles afectaciones en sus cultivos y propiedades. El impacto de la granizada fue evidente en diversas localidades cercanas, incluyendo Juan Sarabia, Jalapsco, Payuca y otros pueblos del municipio de Oriental. El hielo cubrió calles y carreteras, lo que dificultó la circulación vehicular por varias horas. Algunos conductores, ante el riesgo de accidentes, optaron por regresar a sus hogares para evitar incidentes. En algunos sectores, el granizo alcanzó tamaños similares a los de un limón o una pelota de golf, lo que generó aún más inquietud entre la población. Los pobladores tuvieron que realizar trabajos para retirar el granizo de las vialidades principales y evitar afectaciones en la movilidad de la zona. Compañeros, sobre la 13 Reforma está totalmente inundada. El evento climático no solo afectó a Tepeyagualco y Oriental, sino que se extendió a otros puntos de Puebla. Alrededor de las 20 horas, fuertes lluvias sorprendieron a los habitantes de la capital poblana, así como a las comunidades de Cuautlancingo y San Pedro Cholula. Se reportaron apagones debido a la tormenta. En el Zócalo de Puebla, la fuerte granizada dejó calles cubiertas de hielo y provocó problemas en la movilidad. Además, se reportaron accidentes debido a las condiciones climáticas adversas. En Periférico Ecológico, un automovilista se impactó contra una luminaria y terminó volcado, mientras que en Huauchinango, 4 personas resultaron lesionadas al caer a un arroyo. Calles, campos y viviendas quedaron cubiertos por una gruesa capa de hielo, generando una escena que rara vez se observa en esta parte del país. La acumulación de granizo fue tal que convirtió las calles en auténticos ríos de hielo, lo que obligó a muchos residentes a refugiarse en sus hogares. El fenómeno meteorológico ha dejado una fuerte impresión en los habitantes de Puebla, quienes no esperaban una manifestación climática de tal magnitud. Espero esta información te haya servido. Suscríbete.